Luz y Sal, espero que te sea útil el video y espero que solo se escuche mi voz con las onomatopeyas. Em, ¿Qué es lenguaje? ¿O qué debemos entender por lenguaje y cómo diferenciarlo de idioma? Porque muchas veces decimos lenguaje, idioma y parece que suena lo mismo. Incluso cuando lo oímos en la Biblia, oímos glosa. La palabra glosa significa lenguaje. Entonces, glosolalia es uso de lenguas. Entonces, de repente habría que diferenciar qué entendemos por lenguaje y qué entendemos por idioma. Bueno, el idioma, para tratar de ser un poco más explícito, el idioma abarca una región, país o países que tienen un hablar común donde se utilizan una serie de dispositivos lingüísticos y estos dispositivos lingüísticos permiten una interrelación entre los que se encuentran dentro de un entorno nacional o internacional de una región. Ejemplo, el español. El español es un idioma que se utiliza en España, que se utiliza en México, en prácticamente toda América Latina, con excepción de Brasil, que se habla el portugués, las Antillas, que se utilizan tres idiomas diferentes, pero prácticamente toda América Latina se habla el, eh, el español. Sin embargo, existen lenguajes que están dentro del español y que no necesariamente hablamos todos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un recorte semiótico semántico que está añadiendo o está manejando la idea de que solamente pertenece a un grupo cultural y ese grupo cultural tiene, por lo tanto, una serie de dispositivos lingüísticos que le son propios para el manejo de ese lenguaje. ¿Qué tendríamos que decir que es semiótica y semántica? Bueno, la semiótica sería el campo cultural en el cual se encuentran los hablantes o en el cual se encuentra el lenguaje. Ejemplo, puede ser la semiótica de la cocina o puede ser la semiótica de la pedagogía o la semiótica del derecho. Es decir, el campo cultural en el cual estamos desarrollando un proyecto de discurso donde se están hablando una serie de interacciones y comunicaciones y mensajes. Por otra parte está la semántica. ¿Qué es la semántica? Las palabras dispositivas propias que podríamos llamar en Hugo Semmelmann conceptos o redes conceptuales basadas también en categorías en algunos casos, aunque la categoría también puede rayar en el área de la cultura, perdón, del campo de la semiótica, pero la semántica serían estas palabras, para decirlo en forma más llana, estas palabras que son solamente propias del lenguaje de la cultura en la cual estamos hablando. En ejemplo de la cocina, bueno, cuchara, tenedor, hervir, horno, sartén, etcétera. En el caso de la pedagogía, pues educación, alumno, maestro, enseñanza, aprendizaje. En el caso de la psicología, sí que ello, super yo, castración, pulsiones, yoico, entre otras. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que cada lenguaje tiene sus propios dispositivos y estos dispositivos, por lo tanto, no son otra cosa que las emergencias conceptuales que se requieren para que al provocar algo, es decir, al abrir una brecha en un input, es decir, al soltar un mensaje y entrar en un sujeto, provoquen un output que es una respuesta del mensaje emitido. En los lenguajes hay una característica muy curiosa, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque el lenguaje solo admite a los hablantes que se pueden incorporar en el lenguaje y también porque no puede admitir otro lenguaje que no sea el propio de su propio lenguaje. Permíteme el pleonasmo. Si estoy hablando de cocina, no puedo en ese momento decir y anoté un touchdown cuando terminé mi pastel
y creo que el ello se trastocó cuando metí la comida en el microondas. O sea, el mismo lenguaje excluye otros lenguajes y excluye a los hablantes. ¿Cómo es que excluye a los hablantes? Bueno, los hablantes tendríamos que estar propiamente alfabetizados para podernos incorporar a un lenguaje. El proceso de la alfabetización no es otra cosa que el proceso en el cual el sujeto hace una adquisición consciente de una serie de formas en las cuales es capaz de interpretar a la realidad a través de diferentes formas lingüísticas y de dispositivos lingüísticos. Insistiré en la idea del dispositivo lingüístico porque es un concepto de Basil Bernstein, donde se están hablando de las emergencias como lo que surge para poder decir algo y dar a conocer algo. Obviamente en los lenguajes tendremos que hablar de la palabra comunicación, tendremos que hablar que puede haber una dialógica o una dialéctica. Cuando decimos que hay una dialéctica, quiere decir que hay una contradicción entre los hablantes porque hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Cuando hablamos un diálogo, quiere decir que hay un juego en donde alguien emite un mensaje, se responsabiliza del mensaje hasta que lo emite. Hay otro que recupera el mensaje o el receptor que se hace responsable de lo que quiere entender y cómo lo quiere entender de acuerdo a su bagaje cultural y de acuerdo a su horizonte cultural. Y en reciprocidad, si es que se está dando el diálogo, que por ello utilizamos ese concepto, el otro debe generar un mensaje en respuesta a lo que está recibiendo o en este juego de mantener una comunicación entre los hablantes. Por otra parte, tendríamos que decir que los lenguajes son muy y tan diversos como estructuras y formas en las cuales el sujeto se muestra, incluso en la forma en la que estemos entendiendo cultura. Voy a decirte un ejemplo. Cuando tú dices cultura en términos antropológicos, estás hablando de todo lo creado por el hombre, abres una brecha muy grande a la cultura. Pero cuando tú dices cultura con su sentido más humanista, estás hablando del culto, del sujeto culto, de lo que enaltece al ser humano. Entonces cierras un poco más la brecha. Y cuando hablas del concepto de cultura en un término pragmático, estamos hablando de la cultura como el cultivo del sujeto. Entonces, por lo tanto, los juegos dialógicos cambian su estructura conforme cambia el lenguaje. Cada que los lenguajes cambian o se traslocan de un lugar a otro, su tópica o su tema tiene que cambiar y por lo tanto sus dispositivos lingüísticos tienen que ser modificados. ¿Qué tendríamos que decir brevemente qué tipo de lenguajes hay o qué formas de lenguaje hay? Bueno, hay desde los que te han dicho en la escuela, que es el lenguaje coloquial y el lenguaje científico. El lenguaje científico, insistiré en la idea de que es muy abarcativo porque puede haber lenguaje científico de matemáticas, física, química, biología. Puede haber lenguaje coloquial desde pues, hablar de cocina, de comida, y habrá quien diga que la cocina también es una ciencia y etcétera. O sea, habría que como que cerrar un poco más el campo cuando hablamos del lenguaje en términos no tan abiertos como coloquial y científico, pero podemos decir que científico a grandes rasgos es cuando utilizas tecnicismos o palabras técnicas inherentes a algo que tiene ciencia, en donde hay leyes y donde hay causalidades, si es que estás trabajando con las ciencias duras, o hay interpretaciones si estás hablando con las ciencias humanas y sociales. Ahora, por otra parte, cuando hablamos cuando hablamos de lenguajes, también tenemos que hablar de lenguajes como formas de comunicación meramente e inherentemente a una técnica o estrategia de comunicación con sus propios dispositivos. Ejemplo, el lenguaje pictórico, que tiene que ver con crear figuras y formas que representan algo o que presentan algún mensaje con la estructura de sí mismas. El lenguaje señalético, que es el que nos pretende ubicar en un espacio o en un entorno cultural.
el lenguaje mímico, que es el lenguaje que utiliza las señas y las gesticulaciones para estructurar ambientes virtuales que pretendemos expresar a otra persona. El lenguaje mimético, que es el lenguaje que nos permite incorporarnos a un entorno ecológico determinado. Ecológico entendido como un entorno donde hay seres vivos y no vivos que interactúan en una armonía y que se permiten intercomunicar entre sí para permanecer entre sí con un enlace común. El lenguaje como el lenguaje feromónico, como el lenguaje establecido por las feromonas, que obviamente son comunicadas por las narinas. Los cornetes envían la información bioquímica a la hipófisis manda una señal y si la feromona tiene relación con la otra feromona, o es decir, son idénticas, no se puede establecer una lucha feromónica, por lo tanto no hay nada que hacer ahí, no hay enamoramiento, ni hay amor, ni nada por el estilo. En el lenguaje en el que llamamos paralenguaje, que es el lenguaje que hacemos con nuestra postura, nuestro cuerpo, con la forma en la que hablamos, en la forma en que asentimos, en la forma en que utilizamos manos, pies y demás, que además el 80% de la comunicación es el lenguaje paralingüístico. Ese también expresa ideas, sentimientos, emociones, estados anímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ver con la postura del sujeto. El lenguaje kinestésico, ese es el lenguaje que se da a través de tu cuerpo, pero manifestando emociones, es decir, una emocionalidad, ¿no? Acá es, por ejemplo, esto, el sonreír, el abrazar, ese es un lenguaje kinestésico, es decir, estás tratando primordialmente de que tu descarga del mensaje vaya cargado de emotividad. ¿Qué tendríamos que decir que tenemos que hacer los emisores y los receptores? Bueno, en este caso, los emisores y los receptores, cuando se habla del diálogo como tal, el receptor y el emisor tendríamos que estar preparados tanto para hablar como para oír. Y tendríamos que estar preparados para poder recibir el mensaje lo más coherente, congruente y cabalmente posible. ¿Qué quiere decir? Que cualquier prejuicio que tengamos acerca de lo que se está discutiendo o diciendo tendría que estar basado en lo que dice George Gadamer, prejuicios de preparación o prejuicios en los cuales el sujeto tenga la capacidad de entender lo que va a ir a escuchar. Y por el otro lado, quitarnos los prejuicios de precipitación. ¿Qué son los prejuicios de precipitación? Otra vez regreso a George Gadamer. Es cuando uno antela un juicio de alguien o de algo simplemente porque uno ya viene con una idea preconcebida de ese aquel, ¿no? Es como esta idea de la prioria kantiana muy deconstruida, solamente diciendo que pues tú ya traes tu idea preconcebida de algo, ¿no? Y entonces eso a veces es un obstáculo para mantener una relación de comunicación con alguien. ¿Qué tendríamos que decir? Que bueno, que se debe de pensar en el mensaje colocado en el mejor medio posible para que el acceso que tengamos con el intercomunicador sea el óptimo y el correcto, evitando las onomatopeyas, como en el caso de lo que me pasa aquí todos los días que grabo, que siempre hay algo y siempre hay que estar luchando con estas onomatopeyas, es decir, con el ruido medioambiental que nunca cesa en este espacio donde estoy. Y tratar de utilizar entonces ese medio que nos sea idóneo para la transmisión de un mensaje, ya sea escrito, oral, pictórico, kinestésico, paralingüístico, fonético, etcétera, tener esa capacidad de reconocer cuál es la mejor vía para que llegue nuestro mensaje. También reconocer la capacidad de nuestro receptor. Hay gente que es auditiva, es decir, que aprende por el oído y generalmente es una persona femenina. Hay gente que es muy visual, que es en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres incluso pueden ser auditivo y kinestésicas, es decir, manipular cosas y también ser muy capaces de ser audibles. Entonces es muy útil empezar a trabajar estas cuestiones, además de reconocer que no todos tenemos las mismas capacidades sensoriales para los mismos procesos de intercomunicación de mensajes. Por ejemplo, los que somos débiles visuales no podrías sentarnos a leer tu tratado de ética de 200 hojas porque no lo vamos a poder terminar en una sentada, que
no le podría pasar a uno que no tenga debilidad visual. Pero por ejemplo, si tienes a alguien con debilidad auditiva, pues no te vas a sentar con él y le vas a estar hable y hable y hable y hable, porque va a haber una problemática con la distorsión en la recepción en las ondas sonoras. Entonces sí tendríamos que ubicar esta situación, ¿no? Entender que mientras más alfabetizado te encuentres, pues mejores van a ser tus mensajes y mayor capacidad de diálogo se va a poder establecer, y que si no conoces del tema, pues mejor hagas lo que uno debería de hacer siempre que no conoce. Mejor sentarse, escuchar y después tratar de meterse o opinar, porque desgraciadamente hoy la gente no sabe, no entiende y no conoce, pero enseguida dispara respuestas en las redes sociales o en los espacios donde tiene, porque ahora se supone que sabe todo el mundo y todo el mundo puede opinar, ¿no? Este, ¿Qué más? Pues creo que básicamente es lo que tendrías que entender que haces cuando juegas al lenguaje, en términos de la psicología, que es lo que estoy ahorita abarcando con mis alumnos. Pues tendría yo que decirte que los lenguajes se van estructurando de acuerdo a lo que en cognitivismo entendemos como evocabilidad. Y nuestra evocabilidad no es otra cosa que nuestras memorias, y nuestras memorias están sostenidas por imágenes, sonidos, experiencias emocionales, experiencias odoríparas, experiencias sensitivas. Todas se incrustan o se van interrelacionando en relaciones funcionales para poder responder a las necesidades del entorno, ya sean para sobrevivir o para pervivir. Sobrevivir significa no morir y pervivir significa convivir con otras personas. En este caso, sería un poquito como lo que pasó cuando se habló en los inicios de la psicología del estructural funcionalismo en la psicología, es decir, la mente hace discriminaciones, aprendizajes y acomodaciones dentro del cerebro para poder estar más adaptada y ser más eficiente para los entornos. En base a ello es como podemos estructurar una riqueza de mensajes, o en base a ello, o perdón, por la carencia de ellos, por lo que hacemos mensajes cortos y laxos, es decir, vacíos de contenido, y por eso nuestros referentes culturales deberían de estar desde una perspectiva académica, basado en lecturas múltiples de varios textos y de varias teorías para poder enriquecer el diálogo y el discurso que vas a estar manejando. En ese sentido, bueno, pues entender que tu lenguaje o lo que tú dices habla de tu horizonte cultural o de tu origen. Entonces no puedes escapar de tu origen si lo único que dices pues son malas palabras, o lo único que tienes como tema de conversación es el fútbol o el alcohol o las relaciones de pareja o cosas de esas. No tienes mayor campo para poder platicar contigo. No tienes lo que llamaríamos en términos de conocimiento, no eres políglota. No conoces muchas cosas, por lo tanto no puede hablar de muchas cosas contigo. Um, ¿Qué más? Pues que las palabras, los dispositivos lingüísticos, psicológicamente hablando, son peligrosas porque pesan, peligrosas porque pueden edificar, pueden romper, pueden crear, pueden destruir, pueden alimentar disforias, alimentar traumas, alimentar éxitos, alimentar creatividad, alimentar inteligencias, alimentar este lo mismo que pueden destruir imágenes mentales, pueden destruir autoestimas, pueden destruir relaciones, pueden destruir negociaciones, pueden destruir creencias, o desgraciadamente hoy, como lo estamos viviendo en la ideología de género, estar desarrollando apologías bajo ideas que van en contra de la ciencia, la biología, que van en contra de la ciencia genética, que van en contra de la ciencia, la embriología, que van en contra de, pero que finalmente se ha logrado encontrar un lenguaje, insisto en este concepto de deconstrucción como lo maneja la posmodernidad,
en un lenguaje diluido, venido a menos, en donde la palabra empieza a adelgazarse a tal forma en que la pueda yo incrustar en lo que yo quiero decir para que suene como lo que yo quiero que suene, y al final yo lo pueda vender como algo bueno, verdadero y válido. Entonces, hoy desgraciadamente el lenguaje, atravesado de la retórica y de las sofismas o de los sofismas, también puede ser una trampa engañosa para la persona ingenua. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy las personas no leen, no se cultivan, no tratan de investigar lo que se les dice o lo que se les enseña, y fácilmente eres víctima de los gurús, de los engañadores, de los falsos maestros, de los que te dicen que algo es y en realidad no es nada. Entonces, te recomiendo pues que contra todo lo que la posmodernidad plantea, tú seas menos esteta, es decir, seas una persona menos dada a hacerle caso a tus emociones, te cultives como se pensaba el cultivo en el Renacimiento. ¿Cómo se pensaba el cultivo en el Renacimiento? El cultivarse en el Renacimiento era leer todo de todo y aprenderlo como si nada más fueras a aprender eso. O sea, tú tenías que saber de filosofía, matemáticas, moral, música, poesía, etcétera. Esa era la idea del enciclopedismo. Porque desgraciadamente hoy nada más leemos el colofón de un libro, leemos el resumen de Wikipedia y andamos diciendo un montón de cosas que se supone que sabemos y en realidad no estás preparado para decir nada. Entonces eso es un peligro hoy. Insisto, más que hoy lo que existe no son teorías, sino son ideologías. Y las ideologías lo único que hacen es presentarte la parte bonita de las cosas y no decirte la realidad detrás de lo que se está diciendo. Ahí tendríamos que decir que en el lenguaje hay que aprender a leer entre líneas lo que se está no diciendo, pero está dicho dentro del lenguaje. Y eso te puede evitar caer en trampas, en engaños, en mentiras, en cuestiones de yo no sabía, yo no lo entendí. Porque eso te puede salvar de caer en esto que te estoy diciendo, en creer en ideologías, hacer apología de ideologías y que al final lo que te van a llevar, como ya lo he dicho en otros videos, a la destrucción del ser humano, es decir, al fin de la dignidad humana y al fin de la biología humana. Entonces, por lo tanto, pues recomendación, entonces haz una buena hermenéutica, que es decir, aprende a hacer una buena interpretación de lo que estás leyendo para que sepas de qué estamos hablando. Espero que te sea útil el video. Hasta la próxima, Luz y Sal.